Bueno, pues vamos a dar un minutito más y si no, ya vamos a compartir la pantalla, para que se puedan ir conectando conforme vamos avanzando. Tenemos un tema un poquito extenso, así que vamos a tratar de apurarnos lo más posible. Eh, en teoría, bueno, y esto es como anuncios a la comunidad, en teoría ya deberían de haber concluido su proceso de examen y ya esta semana estaremos en la posibilidad de entregar las evaluaciones de la primera, digamos que del primer bloque, ¿no? Con la intención de que, bueno, pues vayan haciendo sus alegres cuentas para que no les agarre desaprevenido, ¿no? Este, entonces, bueno, pues vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla y es esta. Como se les había comentado desde la segunda clase, los videos son un poquito más extensos, traen un poquito más de contenido y ya que, bueno, pues se es más fácil podernos ir mucho más rápido explicándolos y aquí habríamos de haber cortado uno o dos temas por cuestiones de tiempo, ¿no? En el caso de que quieran tener una retroalimentación. Y bueno, pues el día de hoy voy a empezar con mi presentación y bueno, pues primero que nada, de lo que vamos a hablar es de nuestro tema de la administración de recursos humanos, un tema realmente muy, muy extenso en términos de su desarrollo. De hecho, obviamente ya en octavo, noveno, seguramente, van a ver a mayor detalle todas las áreas de la administración de recursos humanos. Pero como un elemento de negocios es importantísimo que cuando la empresa va creciendo, cuando la empresa se va desarrollando, nuestra área sea mucho más funcional, mucho más productiva, mucho más eficiente, porque esto le va a traer pues muchos beneficios a la empresa. Y vamos a iniciar con lo que es nuestra definición. Y en ese sentido, lo que primero tendríamos que decir es que los recursos humanos es un departamento de una empresa, o es el departamento que existe prácticamente en todas las empresas, que se encarga de gestionar a los empleados. Cuando hablamos de gestionar, hablamos de un montón de situaciones que tienen que ver con una persona, sus necesidades, sus deseos, sus enojos, sus inquietudes, ¿no? Y por supuesto, pues las funciones que tienen que ver con su puesto. Entonces, cuando hablamos de los recursos humanos, hablamos de la gestión de los empleados. Lo que quiere cualquier empresa y lo que quiere cualquier departamento de recursos humanos es que la gestión sea lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque queremos que los empleados respondan por la empresa. Queremos que a través de los empleados la empresa sea exitosa y queremos que a través de los empleados los productos y servicios que ofrece la empresa sean reconocidos pues en el segmento que nos corresponde. Tal vez será en un nivel local, tal vez será en un nivel municipal, tal vez sea en un nivel estatal, tal vez sea en un nivel país, tal vez sea en un nivel continente o en un nivel global. En cualquiera de esas divisiones, pues el que tiene el peso de llevar a cabo esta idea son los trabajadores y por ello debemos gestionar sus diferentes necesidades, deseos o inquietudes, ¿no? Entonces, una vez que conocemos su definición, que es una definición muy simple, debemos de mencionarlo porque pues no queremos adelantarnos para cuando lleguen a noveno, ¿no? O en otras materias, porque seguramente lo van a tocar, hablaremos de su importancia y de sus fundamentos. Cuando hablamos de la importancia y los fundamentos de los recursos humanos, siempre vamos a estar hablando de lo que es el concepto, desarrollo, aplicación y evaluación de las políticas de recursos humanos, ¿no? Porque a través de ellas se fundamenta la gestión de las personas. Por lo tanto, las políticas de recursos humanos son importantes porque ayudan a que la empresa tenga éxito, ya que establecen las pautas de los trabajadores y protegen tanto a los dueños de las empresas como a los empleados. Y en ese sentido, las políticas son elementos estratégicos que se desarrollan
al inicio de las operaciones de la empresa, donde se va a fomentar la confianza, donde hay un respeto por tus derechos y un respeto por las obligaciones que tú tienes que cumplir en el momento en que firmes un contrato. Segundo, las políticas de recursos humanos definen la responsabilidad de los empleados y de los empleadores, ¿no? Para que todo se conduzca bajo la legalidad. Que por cierto, bueno, pues en México nosotros tenemos nuestra Ley Federal del Trabajo, que bueno, pues es la que regula todas estas actividades. Y las estrategias o políticas de recursos humanos buscan mejorar la motivación, buscan mantener la motivación o buscan que la motivación no decaiga dentro de los trabajadores. Y esto pues es muy simple porque de alguna otra manera el vínculo, la relación social que existe en una empresa y que existe con los empleados siempre tiende a desgastarse, siempre tiende a hacerse por momentos débil, por momentos ríspida y hay ocasiones en que uno, por diferentes circunstancias, que pueden ser válidas o no, a veces no quieres trabajar, ¿no? Y tu rendimiento tendrá que ser inferior, ¿no? Por obvias razones. Y por el otro lado está el otro extremo, ¿no? Gente que acaba de entrar a la empresa, gente que se siente muy a gusto en la empresa y que dice, yo le voy a echar muchas ganas, ¿no? Y que durante un periodo de tiempo le echa muchísimas ganas y se ve su trabajo. Entonces, la idea de los recursos humanos, de las políticas de recursos humanos y de las estrategias de recursos humanos es que el personal se sienta motivado, se sienta a gusto, se sienta conforme, se sienta gestionado. Cuando las políticas se escriben, se desarrollan, se plasman en reglamentos, en funciones, en obligaciones del personal y diferentes estrategias que se tienen que desarrollar, vamos a pasar a lo que es la parte ya, digamos, práctica de los recursos humanos, donde hablamos de los pasos de la integración. Y los pasos de la integración se van a dividir en tres grandes bloques. Dentro del primer bloque que nosotros vamos a considerar importante de la integración de personas extrañas a la empresa, de personas que no conocen que existe una empresa y pero que sí tienen el deseo de trabajar, pues está el reclutamiento. Y el reclutamiento básicamente es el proceso de encontrar y seleccionar a los candidatos que ocuparán un puesto vacante en una empresa. ¿Sale? En una fase, y bueno, pues en esta fase es la primaria, la básica, donde nosotros necesitamos que haya gente que ocupe ciertos puestos de trabajo para que nosotros podamos empezar a producir, ya sea nuestro producto, ya sea nuestro servicio. Por lo tanto, vuelvo a leer la definición y decimos que el reclutamiento de personal es el proceso de encontrar y seleccionar a los candidatos que ocuparán un puesto vacante en la empresa. Y obviamente, bueno, pues la empresa no se puede dar el lujo de contratar a cualquier persona, ¿no? Tienen que tener ciertas características, ciertos elementos para que tú puedas decir, esta persona sí entra dentro de las características que mi empresa tiene y esta persona lamentablemente no tiene las características que yo considero sean necesarias para ocupar un puesto de trabajo en la empresa. Por lo tanto, el reclutamiento de personal implica, número uno, identificar a los candidatos, ¿no? Para poder identificar a los candidatos, nosotros vamos a lanzar una convocatoria y en esta convocatoria vamos a describir a qué empleados, qué tipo de empleados, bajo qué condiciones, bajo qué horarios, bajo qué salarios vamos a estarlos contratando, ¿no? Entonces, número uno, identificar a los candidatos potenciales. Número dos, atraer a los candidatos, ¿no? Decirles, oye, pues hay diferentes formas de atraer personas y que sepan de que existimos. Tercero, evaluar a los candidatos, ¿no? A través de ciertas pruebas de carácter general, unas psicométricas, otras psicológicas, otras de entrevista, ¿no? Y otras técnicas, más obviamente ciertas condiciones que entre la empresa y el posible trabajador se ponen de acuerdo, ¿no? Como puede ser el salario, que sí es un elemento en el que nosotros determinamos si la persona entra o no entra dentro de las posibilidades que tiene la empresa.
Y otra que sería que hoy debemos tenerle mucha atención sería la distancia. Las personas no deben de buscar trabajos a más de una hora de su casa, ¿no? Y ya estamos exagerando. Aunque no, aunque, bueno, yo sé que la necesidad es mucha y yo sé que las circunstancias son muchas, en ocasiones la Administración de Recursos Humanos ha llegado a la conclusión, sobre todo en las áreas donde hay una concentración de población muy, muy alta, de no contratar a personas que vivan mucho más lejos de estas distancias, porque al final esta persona va a llegar muy agotada al trabajo, va a llegar muy agotada a su casa y el agotamiento, bueno, se verá acumulando hasta que va a renunciar. Y lejos de hacerle un bien, le vamos a hacer un mal a la empresa y le vamos a hacer un mal a él, ¿no? Entonces, evaluamos a los candidatos bajo muchas ópticas, bajo muchos rubros. Y luego tendríamos el segundo bloque, ¿no? Digamos que es la selección de los candidatos y posteriormente su contratación. ¿No? Entonces el reclutamiento es un proceso largo, es un proceso que se debe tener que aplicar eh, con cierto cuidado y con una metodología total y absolutamente definida. Y para llevar a cabo el reclutamiento del personal se pueden utilizar diferentes medios que nosotros los conocemos como los medios del reclutamiento. Y dentro de esos medios del reclutamiento, bueno, tenemos ya algunos muy actuales, como las redes sociales, que, por ejemplo, en mi caso, y digo, no es una verdad absoluta, tenemos a LinkedIn, que es una red social que se especializa en el contacto entre puestos de trabajo o entre profesionales, ¿no? Tenemos a Facebook, que sí tiene páginas oficiales que ofrecen trabajo. Tenemos a Instagram, que de repente saca publicidad, que esta es publicidad, no es tanto como la red social, pero saca publicidad de algunos puestos de trabajo. Tenemos actualmente lo que era antes Twitter, que ahora es X. En algunas versiones, no sé si en todas, está la parte que dice, y ahorita se los comento, que dice empleos, aunque no está muy actualizada, aunque viene en inglés, pero sí puedes ahí buscar, ¿no? Y te da una experiencia, digamos, ligeramente útil. Este, entonces, bueno, pues es una forma, es una red social. Luego tenemos los sitios web, que normalmente estos los utilizan ya las delegaciones, los municipios, los gobiernos federales, los gobiernos municipales para la oferta de puestos de trabajo. Y tenemos una que es el Servicio Nacional de Empleo, que es una buena página, está bien actualizada. Desafortunadamente, si pierdes tu contraseña, ya ahí se acabó todo, ya no la puedes recuperar, o al menos experiencias que me han contado, ya es imposible recuperarla y ahí pues, se pierde la, ah, el acceso a la página web. Luego tenemos nuestras aplicaciones, ¿no? Como Indeed, como CompuTrabajo, como OCC, y hay muchas, ¿no? Unas que realmente pues, nada más quieren traficar datos y no te sirven absolutamente nada, y otras que sí son muy serias, y otras que, bueno, difícilmente vas a poder conseguir trabajo ahí, ¿no? Por el tipo de puestos que tienen, pero al final nunca se sabe. Luego tenemos lo que son las ferias de empleo, que en la Ciudad de México, por ejemplo, UNAM tiene dos ferias de empleo anuales. Este, por ejemplo, la industria del call centerismo tiene sus ferias de empleo, ¿no? Y bueno, las delegaciones normalmente tienen ferias de empleo, ¿no? Eh, Otro elemento es que tú salgas a la calle a buscar trabajo, ¿no? Toques y oiga, hay trabajo, pues deja tus papeles, ¿no? Y normalmente te los reciben. Y otro elemento para el reclutamiento sería la referencia de los empleados, ¿no? Y a partir de la referencia de los empleados, bueno, pues que este es un elemento que se sigue mucho en las empresas, pues, referirnos, ¿no? Decir, oye, contratan. Llegan a la empresa, dejan su currículum, dejan su solicitud, y una vez que dejan su solicitud, nosotros tenemos que empezar a hacer una selección, ¿no? Y esa selección está sujeta a interpretaciones, está sujeta a recomendaciones, está sujeta a que el reclutador tenga un buen día, ¿no? O incluso a alguna respuesta que tú ya le hayas dado. Así que siempre hago este comentario, nunca se desanimen
mandan su currículum, mandan su solicitud y no les hablan, ¿no? Al final ustedes hicieron la parte que les corresponde y lo otro pues está sujeto a múltiples variables, ¿no? Que no necesariamente, tristemente en México, eh, que no necesariamente están imputables al que pide trabajo. No, nunca piensen que es porque su currículum es malo, o porque viven lejos, o porque el salario que pidieron es alto, o por lo que sea. No, simplemente es porque a veces el seleccionador pues no le pone tanta atención. Y en ese sentido, la selección de personal es el proceso de escoger al candidato más adecuado para ocupar un puesto de trabajo en una empresa. Más adecuado a partir, en teoría, de las políticas de la empresa, del perfil del puesto y de la visión del seleccionador, ¿no? Eso no lo podemos olvidar. ¿Y es una actividad estratégica de los recursos humanos? Sí. ¿Es una actividad que se le debería de poner mucha atención? Sí, pero que desafortunadamente algunas personas pues no realmente no le hacen como muchísimo caso y por lo tanto, bueno, pues eso dificulta mucho que tengamos al mejor personal disponible, ¿no? Y seguramente ustedes lo han pasado, ¿no? Gente que dices, oye, ¿cómo llegaste a ser seleccionador, no? Pero bueno, al final así es el mundo, no solamente en México, en todo el mundo es así. El objetivo de la selección de personal es encontrar a la persona que tenga las habilidades y experiencias necesarias para desempeñar el trabajo. Y vamos a agregar, ¿no? Que debe tener cierto nivel de valores, no de valor, sino de valores sociales que puedan ser compatibles con la empresa. Que esto es algo que se está buscando muchísimo en la actualidad, que sí tengo la experiencia, sí tengo el conocimiento, sí tengo la habilidad, sí tengo la educación, pero aparte, mi forma de sentir las cosas respecto del trabajo es similar con la empresa, ¿no? Porque eso facilita mucho la integración del empleado a las prácticas laborales que pueda tener la misma. Y bueno, pues estos elementos de los objetivos que se tienen que cumplir se deberán de complementar con, repito, con el enfoque salarial que tú estés buscando. Hay ocasiones en que las empresas buscan ahorrarse algunos pesillos, ¿no? Y pues sí, se pone complicado porque a veces las empresas por ahorrarse algunos pesos, pues desperdician a buenos candidatos de trabajo, ¿no? Pero bueno, a veces son las indicaciones que se deben de seguir. Y bueno, pues estas son algunos de los elementos que nosotros desarrollamos como parte de la selección. Y dentro de los elementos que nosotros vamos a incluir en el proceso de selección, podemos incluir el reclutamiento de candidatos, bueno, primero que nada, la recepción de solicitudes, que es a través de dos grandes elementos, ¿no? El currículum, ya sea en forma digital o en forma presencial, y la solicitud de empleo, que normalmente es en forma presencial. Luego vamos a hacer la evaluación de los currículums, ¿no? Donde vamos a determinar este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Normalmente para un puesto se solicitan cuatro opciones y de esas cuatro opciones normalmente les hablamos, ¿no? Y una vez que los contactamos, procedemos a agendar una cita y esta cita, bueno, pues tendrá el sentido de crear una entrevista un poquito profunda, por ahí de 25 o 30 minutos, para que nos podamos poner de acuerdo, donde se hacen preguntas de filtro, se hacen preguntas de corroboración y donde se hacen preguntas para determinar ciertos esquemas de valores que se pueden tener. Y se procede normalmente a los exámenes psicométricos o las pruebas psicométricas y a entrevistas con los jefes de los departamentos involucrados para determinar si es el candidato adecuado. Y entonces, este camino, pues si ustedes lo ven, no es corto, no es sencillo y pues debemos tenerle mucha atención. Y en ese sentido, el proceso de selección de personal puede incluir las pruebas de habilidades, que son pruebas psicométricas, ¿no? Que psicológicas, pueden ser pruebas de habilidades técnicas
En el caso de que nosotros se les esté solicitando un tipo de educación específica, un tipo de licenciatura, un tipo de ingeniería, ¿no? Un tipo de especialidad. Después hay que verificar las referencias, que esto sí es importante, ¿no? Porque de repente te dicen que han trabajado en tal lado, hablas y no está, no existe la empresa o simplemente no se conocen los datos o él no trabajó ahí y eso ya debería ser un elemento que podría ser una referencia negativa y entonces siempre hay que verificar las referencias. Eh, También viene algunas pruebas que tienen que ver con toma de decisiones para el caso de puestos gerenciales, que ahí sí lo debemos de considerar. Y luego vendrían las estrategias de selección de personal que pueden ayudar a mejorar el rendimiento de los empleados, su satisfacción laboral y el éxito de la empresa, ¿no? Que es, oye, y si nosotros te ofrecemos esto, ¿qué pasaría, no? Y entonces vas volviendo el trabajo como atractivo. Ya hiciste el reclutamiento, ya hiciste la selección, ahora vas a pasar a una etapa como intermedia, donde hay dos opciones. Lo citas antes para darle una inducción de quién es la empresa, por qué existe la empresa y qué es lo que se espera de él, o en su defecto lo mandas a trabajar y en el ciclo siguiente lo mandas a la capacitación, ¿no? Aquí ya dependerá del poder económico de la empresa, la atención que le pongan a los detalles en términos de contratación y bueno, pues ya dependerá de cada empresa, ¿no? Hoy muchas se lo ahorran y deciden saltárselo directamente a la capacitación laboral, que en México es un derecho de los trabajadores y una obligación de los empleadores, por lo menos una vez por año. Es su obligación, ojo, dentro del horario laboral. No es fuera del horario, porque luego muchas empresas se hacen risueñas, por llamarlo de alguna otra manera. Y se trata de un proceso continuo que debe de estar planeado y programado para que los empleados puedan adaptarse a los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos, ¿no? Y normalmente se hacen estudios de procesos de capacitación, qué es lo que más se requiere, qué es lo que se debería de impartir, cuándo se debería de impartir y a quiénes se les debería de impartir, ¿no? Hay empresas que les gusta hacerlo de manera general, hay empresas que les gusta hacer de manera específica, ¿no? Particularmente a mí me gusta más la parte específica, donde le dices a un empleado, tú manejas Excel a un 60%, te vamos a mandar un curso de Excel especializado para que lo sepas manejar mejor o sepas manejar mejor esta función que está directamente vinculada con tu trabajo, ¿no? Esos tipos de capacitación creo que nos sirven mucho. Y bueno, también habrá capacitaciones que tengan que ver con el desarrollo humano, que esas pueden ser generales, ¿no? Donde nos enseñan a manejar el estrés, ¿no? Aunque algunos no aprendamos. Nos enseñan a mejorar nuestras técnicas de solución de conflictos, nos enseñan procesos de comunicación eficaz. En fin, hay muchos elementos que se pueden trabajar que pueden beneficiar a los empleados. Por lo tanto, la capacitación en México debe tener como objetivo, número uno, actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores. Eso es bien importante y preparar a los trabajadores para ocupar nuevos puestos, que en la actualidad este es uno de los elementos que, bueno, se ha desarrollado desde hace como 10 años, ¿no? Donde todos saben de todo para que en algún punto te puedas ahorrar un salario, ¿no? Así funciona, ¿no? Se va el jefe de contabilidad y no faltará el que sepa muy bien contabilidad y no le pagas como jefe. Repartes el trabajo entre los que saben exactamente igual y te ahorras un salario. No es lo adecuado, no es lo ideal, pero bueno, las empresas lo hacen y lo desarrollan de esa manera. La capacitación en México también debe prevenir en los riesgos de trabajo para puestos donde sí está en peligro la salud o la integridad de la persona que está manipulando una maquinaria, un equipo o un componente, y entonces ahí la capacitación es importante. Y la capacitación nos debe servir, y eso sí se tiene que ver claramente, en el incremento de la productividad, ¿no? Por lo tanto, la capacitación en México mejora las aptitudes de los trabajadores, sí, por supuesto, que en teoría ese es el fundamento de la capacitación, y la capacitación puede ser impartida por el personal de la empresa, instructores contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados.
¿no? Y también siempre desde mi muy pequeña punto de vista, la capacitación externa siempre será mejor que la capacitación interna, ¿no? Porque bueno, pues al final cuando nosotros pagamos un salario por un servicio, siempre el servicio tendría que ser mejor. Pero hay empresas que por su naturaleza y por el tipo de funciones que crean, pues tienen que crear institutos de capacitación o departamentos de capacitación específicos para que las cosas se puedan dar. Y para que la capacitación sea efectiva, se recomienda evaluar los resultados de la capacitación en relación con el desempeño de los empleados y es necesario recompensar a los empleados por sus resultados, aunque estos no sean necesariamente de forma monetaria, pero si puede ser en forma monetaria, bueno, pues qué mejor, ¿no? Aunque pues hay otros elementos que podrían ser interesantes para el trabajador, aunque en México sí consideramos que la motivación monetaria pues es más importante, ¿no? Y para que la motivación sea efectiva, se recomienda crear comisiones mixtas de adiestramiento y productividad en las empresas como parte del desarrollo de los cursos de capacitación. Y también recuerden que nosotros tenemos la legislación sindical o tenemos dentro de la legislación laboral los sindicatos con los cuales nosotros podemos platicar y determinar qué procesos de capacitación serían los más adecuados para sus afiliados. Ya estás en la empresa, ya estás trabajando, ya te capacité. Ahora lo que sigue es que te pueda yo evaluar. Y la evaluación, pues permite de alguna otra manera que nosotros determinemos hacia dónde se está dirigiendo nuestro esfuerzo, hacia dónde se está dirigiendo nuestra capacitación y hacia dónde se está dirigiendo tu desempeño. Por lo tanto, para establecer una buena evaluación, las empresas van a hacerlo esto de manera anual y tiene dos intenciones, ¿no? O tres intenciones. La primera es determinar quién está listo para ocupar un siguiente nivel dentro de la empresa, que está muy bien. Y en segundo, determinar qué procesos de capacitación vas a dar el siguiente año y en tercero, pero no es lo ideal, determinar quién, pues le vamos a tener que decir adiós, ¿no? Porque no está cumpliendo con los requisitos que la empresa, pues está solicitando. Y por lo tanto, pues hay que darle, pues las gracias, porque no está dentro de los parámetros, ¿no? Por lo tanto, la evaluación establece las condiciones retributivas equitativas entre posiciones de igual valor, que tiene que ver con la fijación de los salarios, y por eso es que hay gente que gana más teniendo el mismo puesto que otros. Y también eliminar las brechas salariales. Si alguien está trabajando muy bien y gana menos, decís, oye, ¿por qué está ganando menos si hace las mismas funciones que el mismo puesto? Y también garantiza que hombres y mujeres reciban una compensación justa por trabajos de igual valor, ¿no? Y estos elementos de igual valor, lo único que permiten es que haya cierto nivel de igualdad en los puestos de trabajo, que hoy, bueno, pues en teoría se está peleando mucho por ese elemento y en términos generales se debe de atender. Si no se atiende, vamos a empezar a crear conflictos y vamos a empezar a crear diferencias que no son las recomendables. Y la evaluación de puestos de trabajo es importante porque permite tomar decisiones informadas, ahorrar tiempo y recursos y optimizar la estructura salarial. Y la evaluación de puestos de trabajo también puede ayudar a diseñar planes de formación y conocer mejor el perfil del trabajo que debe ocupar cada puesto concreto. Yo siempre lo digo y es increíble, pero hay ocasiones en que los gerentes no conocen lo que hacen sus empleados, no lo conocen a detalle y cuando no lo conoces a detalle, pues no vas a funcionar de la manera correcta. Y ya para finalizar, hablaríamos de las obligaciones y requisitos de los directores de personal, que bueno, pues este último tema se vincula con lo que trabajamos con las funciones gerenciales en una clase pasada. Y hablaremos que las obligaciones y requisitos de un director de personal no son distintas a las que hace cualquier otro gerente, ¿no? Dentro su marco de actividades estará la coordinación de los trabajadores y la delegación de responsabilidades, la comunicación,
donde, bueno, pues vamos a hacer de manera ascendente, descendente, horizontal y vertical, porque recursos humanos es un departamento de enlace y requiere información de entrada y salida en todos sentidos para poder hacer, pues, los procesos de capacitación, los procesos de pago, los procesos de nómina, los procesos de descuento, el equipamiento del trabajador, los instrumentales que requiere, ¿no? En fin, un montón de cosas que se tienen que ver ahí. También tendrá que pues, coordinar la parte del reclutamiento, ¿no? O sea, hacer, pues ahí ojo, ¿no? Ponerle, determinar los procesos de capacitación, tiempos, fechas, etapas y premios que vamos a dar. También tiene que ver con la documentación, ¿no? Que aquí es bien importante. La documentación y los registros son importantes. ¿Por qué? Porque se deben tener actualizados. ¿Dónde vive la persona? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Sigue casada? ¿Está soltera? ¿Padece enfermedades crónico-degenerativas? ¿Tiene algún problema físico importante? ¿Qué pastillas toma el trabajador? ¿No? ¿Qué operaciones ha tenido? En fin, un montón de cosas que nosotros deberíamos de conocer porque recordar que dentro del trabajo, el máximo responsable del trabajador en el área, bueno, en la empresa, es recursos humanos. Es como en el kinder, ¿no? Una vez que entran, son responsabilidad del maestro en la empresa es recursos humanos. Y si recursos humanos no sabe de algún padecimiento, condición o situación del trabajador, demanda segura, ¿no? Y bueno, pues las demandas seguramente serán muy, muy costosas. Entonces, siempre hay que tener actualizada la documentación y los registros. También, pues como parte de las obligaciones del gerente, debe ser un gran gestor, ¿no? Gestor de todos los procesos que se dan al interior de la empresa, resolver los conflictos de manera pronta y expedita y adaptarse, ¿no? No es lo mismo los gerentes de hace 10 años con el tipo de personal que teníamos que hoy los gerentes de todas las áreas, ¿no? No solamente de recursos humanos, sino de todas las áreas con las nuevas generaciones, ¿no? Que sí están trabajando más o que sí están pensando más en un equilibrio entre el esfuerzo laboral y su vida personal. Y eso cambia las dinámicas de empleo que antes no teníamos y que debemos de adaptar. Y entre las habilidades que debemos desarrollar como parte de nuestro trabajo diario como gerentes estaría ser empáticos, ¿no? Y trabajar niveles de empatía con el manejo de las emociones, con el manejo de los conflictos, con el manejo de una buena comunicación. También deberemos tener habilidades interpersonales como una buena escucha, como una buena comunicación, como un buen entendimiento del rol que cada una de las personas juega. Habilidades de negociación, por supuesto, estas naturales de cualquier gerente, eh, digamos, medianamente reconocido. Habilidades de cálculo, ¿no? Para el caso de la nómina, impuestos, este, utilidades, bonos y cualquier cosa que se nos tenga que dar en la empresa. Habilidades de organización, por supuesto, ¿no? Para determinar procesos de reclutamiento, procesos de selección, procesos de capacitación, procesos de evaluación de desempeño, juntas con los coordinadores de otras áreas. Hay que ser muy organizado. Obviamente habilidades de tecnologías de la información y de la comunicación, que bueno, pues en la actualidad creo que todos los gerentes lo hacen bien. Y la capacitación en el trabajo en equipo. Y eso sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su atención y nos estamos viendo en una próxima sesión. Hasta luego.